¿Qué tal, diseñadores? El día de hoy vamos a realizar una simetría de operaciones, para lo cual voy a generar una tubería y de ahí partimos a hacer la simetría. Voy a crear un documento nuevo y pasaré a configurar en milímetros SolidWorks para ir al plano vista lateral. Hacemos unas líneas que nos van a servir como guía para dicha tubería y pasamos a generar. Acotamos. En esta parte voy a poner 300 milímetros y en esta otra 500 milímetros. Hacemos un redondeo de croquis en esta parte que mida 75 milímetros. Listo. Procedemos entonces a hacer una operación saliente base barrido, pero lo vamos a hacer con un perfil circular. Este saliente base barrido tiene una medida de 100 unidades o 100 milímetros y voy a activar la operación lámina para que lo haga hueco. Esta operación lámina mide 20 milímetros y nos quedaría así. Pasaré entonces a generar aquí una brida de sujeción para poder poner esta pieza a la pared. En esta parte voy a generar un croquis, marco el círculo interior y convierto entidades, vuelvo a marcarlo, hago una equidistancia. Esta equidistancia la voy a configurar a 60 milímetros y queda así. Estoy listo para extruir. Dicha extrusión la voy a generar a 20 milímetros y nos queda así. Hasta aquí es lo que llevamos de nuestra tubería. Voy a ir a esta cara y en dicha cara tocaré el círculo interior para volver a equidistanciar. En este caso lo voy a hacer a 35 milímetros. Esta equidistancia la voy a convertir en un círculo para construcción, porque no quiero que haga cambios en el modelo. Muy bien, ahora voy a mandar llamar al asistente para taladro, por lo cual necesito salir del croquis, mando llamar al asistente para taladro y voy a configurarlo. Tipo de taladro, taladro. Estándar and symmetric. Tipo, tamaño de perforadores. Tamaño voy a dejar 22. Condición final, hasta el siguiente. Busco las posiciones para marcar en dónde quiero dejar dicho taladro. Marco la cara y voy a hacer uso de estos puntos para fijar el taladro. Y nos queda así. Muy bien. Este croquis ya no lo necesitamos a la vista, por lo cual lo único que nos queda es lo que vinimos a hacer, que es la simetría de operaciones. Por lo cual activo simetría, me pregunta desde cuál cara de simetría, indico que es de esta, y las operaciones que voy a incluir en dicha simetría, de tal manera que voy a seleccionarlas todas. Le digo aceptar y nos queda así. Hasta el momento hemos hecho una tubería que irá fija hacia la pared. Como ya es costumbre en el canal, estamos nosotros poniendo una apariencia a nuestras piezas para que tengan mejor vista. Y presentamos con una vista isométrica. Por el momento, esto es todo. Espero que te haya servido este tutorial
De ser así, regálame un like y comparte esta información con quien creas que pueda necesitarlo. Soy José Luis Saucedo y quedo a la orden. Excelente día.